Hola comunidad, ¿cómo están? El día de hoy, antes de iniciar con el relato, quiero mandar un saludo muy especial para un miembro de la comunidad, Ángel Aguirre. Y bien, espero que se pongan cómodos y disfruten de este nuevo relato. Siempre han existido historias o leyendas que se cuentan en cada uno de los rincones de nuestro mundo. Las personas suelen tener experiencias fantásticas, las cuales comparten con otras de generación en generación. Y aunque pasen los días, llegando hasta la actualidad de hoy, eso nunca cambia. Siempre sigue habiendo personas sorprendidas, afortunadamente o desafortunadamente, para contar después esas historias que por lo regular suelen ser sumamente escalofriantes. Les cuento que yo era originario de Michoacán, un lugar donde se da cabida al crimen organizado y hasta la fecha siguen estando críticas las situaciones sin que nadie pueda hacer nada. Nací en el seno de una familia humilde donde mi padre se dedicaba a la recolecta de aguacate. Cuando crecí junto con mis hermanos le íbamos a ayudar, pero por desgracia a veces el dinero no nos alcanzaba, pues éramos en total 6, 3 mujeres y 3 hombres. La miseria era demasiado injusta con nosotros, apenas si logramos terminar la escuela primaria porque no nos alcanzaba el dinero ni siquiera para medio comer. Mi madre, en ocasiones, iba de casa en casa a planchar ropa ajena y a veces vendía tortillas de maíz en el pequeño tianguis de la comunidad. Y como era de esperarse, conforme fui creciendo, me di cuenta de la presencia de personas armadas, quienes imponían reglas y obligaban a los jóvenes para hacer trabajos sucios. Papá mostraba mucha preocupación cuando estas personas aparecían, porque sabíamos bien que comenzaban a elegir a los muchachos como yo para llevárselos con ellos. Pero en ese momento, apenas iba a cumplir los 15 años y era el mayor de todos mis hermanos cuando ellos apenas eran unos niños. Por algún tiempo me sentí algo aliviado al saber que escogían a los chicos que tenían más de 16 años, pues en algunos casos nunca regresaban a sus casas y las familias de ellos jamás los volvían a ver o los encontraban ya muertos. Y es que vivir en miedo era muy injusto, pero con el tiempo me fui acostumbrando y de algún modo me preparé para el destino que Dios tuviera para mí. Solo le pedía con mucha devoción a la Virgen de Guadalupe que cuidara a mis padres y mis hermanos, porque yo amaba mucho a mi familia y no deseaba que nada malo le sucediera. Y saben, me acuerdo que pasé buenos ratos con mi padre. Hubo ocasiones que en el trabajo me contaba muchas historias, algunas de ellas traían magia consigo, difícil de creer. También me contaba de apariciones como la Llorona en el río cercano y acerca de brujas que rondaban por los cerros durante las noches. Ahí sí fui testigo cuando miré en una ocasión varias luces parecidas a unas bolas de fuego que bajaban al suelo en el cerro. Tendría cerca de 5 años, pero la sensación de escalofrío en todo mi cuerpo para nada se me ha podido olvidar. Entre tantas historias, fueron algunas las cuales recordaba, porque en esos momentos de algún modo me tranquilizaban por el ambiente de violencia en que se había convertido mi comunidad. Y entre tanta gente, una señora oriunda de Veracruz decía que algunos seres estaban entre nosotros y pronto se iban a manifestar, ya sea para bien o para mal. Las cosas seguían muy mal en la comunidad hasta que llegó el momento de cumplir 16 años y mi padre pensaba enviarme con una tía lejana hasta Tijuana. Pero su esposo no nos trataba nada bien, nos rechazaba por ser campesinos humildes. Sin embargo, mamá no tenía otra opción que convencerme y después de no hallar otra salida, decidí tomarles la palabra por mi seguridad.
Preparamos todo para mi partida, pero en ese entonces se oía movimiento en las calles. Al parecer, iban llegando camionetas levantando a los muchachos registrados por nombre y edad. Mamá, angustiada, no sabía qué hacer cuando tocaran la puerta. Tenía tanto miedo de asomarme siquiera por la ventana, pero en un instante, todo acabó. Venimos por su muchacho, lo tenemos aquí registrado, y más vale que no se resistan a entregarlo. Desde hoy en adelante nos encargaremos de él. Recuerden quién manda aquí. Ustedes limítense a seguir nuestras órdenes y les aseguro que nada va a pasarles. Salí de mi casa despidiéndome de mi madre. De algún modo, quizás no volvería a verlos y eso me estaba doliendo. Sin embargo, cuando iba subiendo a la camioneta, miré a lo lejos a un chico de piel morena. Tenía el cabello largo por debajo de los hombros, ropa rasgada y estaba descalzo. Aquellos hombres llamados los diablos tomaron al joven de los cabellos para subirlo a otra de las camionetas, pero este se me quedaba mirando fijamente a los ojos y yo sentía como si lo conociera antes. Luego de avanzar, la camioneta se detuvo en un lugar que se encontraba en su totalidad bardeado por una cerca de concreto. Los muros se alzaban como 3 metros y por encima había hombres custodiando con armas de alto calibre. Así que bueno, si deseaba huir de ese lugar, estaba seguro que iba a quedar tendido en cuestión de unos cuantos segundos. Entonces, al bajar del vehículo, un hombre imponente se acercó hasta nosotros. Si están aquí, no es por su voluntad, sino por la nuestra. Han sido seleccionados para ser nuestros halcones en nuestra zona. Vigilarán tanto de día como de noche cada movimiento de extraños que entren a esta comunidad y a las otras que están bajo nuestro resguardo. A cambio de eso, recibirán un pago por sus servicios y deben estar agradecidos que en este mismo momento no los haya matado. Recibimos instrucciones detalladas. Después nos otorgaron una motoneta y un arma de fuego para comenzar a trabajar. Por el momento me encontraba algo lejos de mi comunidad, porque la indicación había sido recorrer las calles principales de lo que era la entrada y salida de la mercancía procesada para el extranjero. Y bueno, tuve que acceder por las buenas a cumplir con las indicaciones otorgadas. A decir verdad, no sabía cómo manejar una motoneta, aunque fue fácil. La persona encargada mostró su funcionamiento y había uno que otro chavo que podía usarla a la perfección. Pero saben, cuando ya tenía el arma conmigo, la verdad sentí mucho miedo. Nunca había tocado una, solo mi padre en ocasiones usaba su escopeta. Cada uno ya tiene la ruta que deberá seguir. Deben estar a las vivas en todo momento. Vigilarán tanto de día como de noche por turnos, informando a los encargados cualquier movimiento sospechoso que perciban. Si no hacen bien su trabajo, ya saben bien las consecuencias. Me subí en la motoneta para tomar la dirección indicada, pero antes de arrancar el motor, miré que allí estaba ese muchacho de cabello largo. Dicho muchacho continuaba de pie junto a la camioneta que lo cargó. Seguramente espera indicaciones, pensé. Sin embargo, en un instante, fue uno de los hombres armados y le dio un fuerte golpe en el estómago con su arma. El muchacho cayó al suelo, quejándose de dolor, y yo tenía mucho miedo de verlo morir frente a mis ojos. ¡Ya lárguense!, escuché una voz a mis espaldas y al sentirme imponente por no poder hacer nada, me alejé, dejando a ese muchacho a su suerte. Después de todo, ¿qué podía hacer yo?
un chico de 16 años, indefenso, sin saber usar un arma. Cuando me fui alejando, tenía sus ojos negros en mi cabeza. Por alguna razón no podía olvidarlo. Era como si mi conciencia estuviera llamándome a gritos. Ese muchacho necesitaba ayuda. Tenía que asegurarme si estaba bien, o al menos que no lo habían matado. Dejé la moto escondida entre una maleza de hierba, y en ese momento me acerqué sigilosamente hasta donde se encontraban todas las camionetas. Caminé buscando en qué lugar podía estar ese chico. Era demasiado peligroso. Las piernas me temblaban porque a cualquier descuido me podía costar la vida. No obstante, algo dentro de mí me decía, búscalo. Y sin echarme para atrás, seguí mis instintos. Y bien, llegué hasta una especie de pasillo que estaba por detrás de la barda. Se percibía un olor nauseabundo, muy fuerte, entre humedad y a cosas descompuestas. Aguanté ese espantoso olor y caminé a gatas hacia adentro con el fin de buscar algo que me llevara hasta el muchacho. De repente, a lo lejos, escuché como un quejido de persona. Me acerqué sigilosamente lo más posible y al ver una luz me quedé atrás, asomando la cabeza lentamente. En ese lugar había una lámpara con luz tenue y en el suelo cadenas atoradas a unas barras de metal, y ahí se encontraba el muchacho con el rostro severamente lastimado. El lugar se encontraba custodiado por varias personas quienes tenían armas entre sus pantalones. Por lo regular, usaban ropa tipo vaquero con sombreros caros y botas que se veían de piel. Quizá hubiera sido mejor huir para salvar mi propia vida, pero por algo no lo hice. Yo estaba allí, tratando de ayudar a ese desconocido. Y no sé, sentí como una especie de obligación ayudarlo, y aunque traté de no hacer caso a esa emoción, al final no logré hacerlo. «Shh, no hagas ruido», le dije, mientras me acercaba a costa de mi propia vida. El muchacho apenas si podía respirar, así que le di un trago de agua tratando de sacarlo de ese lugar. Tenía una cadena en uno de sus pies, la cual logré abrir sin dificultad con un pedazo de alambre. Después le ayudé a levantarse para salir. «Hola, ¿quién eres tú?», le pregunté mientras salíamos del pasillo por detrás de la barda. Luego nos fuimos por la oscuridad hasta llegar justo donde había dejado la moto escondida. Allí, a lo lejos, miré que venían hacia mí las camionetas con algunos perros mientras los hombres gritaban. «¿A dónde se fue ese infeliz? No pudo haberse escapado». Seguido de eso, sentí que íbamos a ser descubiertos porque alguien estaba apuntando su lámpara directamente hacia mí. En ese momento cerré los ojos esperando mi final, pero no vi por ninguna parte al muchacho, y entre la oscuridad, algo comenzó a acecharnos. Era como una especie de animal salvaje que podía escuchar su rugido. Los hombres comenzaron a detonar cada quien sus armas, pero el rugido seguía escuchándose. Y uno de ellos ordenó que se adentraran más hasta donde comenzaba la hierba para aniquilar sin piedad a quien estuviera asustándolos. Yo solo me quedé inmóvil, sin decir nada, y cuando todos se adentraron con sus camionetas hacia la oscuridad, aproveché para escapar de ese lugar hasta llegar donde me tocaba hacer guardia, pidiendo a Dios que no guardaran la imagen de mi rostro en sus memorias. De lo contrario, podía ser hombre muerto. Fui a toda velocidad en la moto sobre un camino empedrado. Eso propició a que yo saliera volando al tropezar con un tronco de árbol y después cayera al suelo, golpeándome la cabeza.
Intenté levantarme, pero todo me daba vuelta. Entonces toqué mi frente y tenía algo de sangre. La vista se me fue nublando poco a poco hasta perder el conocimiento. Entonces, esperé de alguna manera mi fin. De repente, sentí una brisa helada que inundó mi cuerpo y al abrir los ojos estaba recostado en el suelo en un lugar que no conocía. Mi frente no tenía nada, parecía que todo hubiese sido un sueño, y el muchacho me miró sonriendo, agradeciendo por haberlo sacado de ese lugar. Gracias, sin ti no hubiera podido liberarme. Yo no podía hacer nada en contra de una cadena la cual esté tocada por el mismo mal, pero si tú lograste hacerlo, mi deber es salvarte a ti. Espero que te cuides siempre de esas personas malas. Yo me quedaré por aquí. Y una vez más, muchas gracias. El muchacho se perdió entre la oscuridad. En ese momento me levanté para buscar la motoneta y volver al lugar del trabajo. De lo contrario, iban a reportar mi ausencia. Caminé con mis pies temblando. Me daba miedo el silencio sepulcral de la oscuridad. En ocasiones, oía el canto de grillos o pequeñas lucecitas de las luciérnagas, pero en el fondo me encontraba solo y al recordar ese ruido de la maleza de hierba se me ponían los pelos de punta. Y bien, después de una hora, llegué hasta mi motoneta, la cual se encontraba en el suelo. Tenía un desperfecto en la defensa, pero aún así la levanté para seguir. Aunque me preocupaba el hecho de que quisieran cobrarme el golpe de la moto y no creo que el sueldo me alcanzaría para poder pagarlo. Valía mucho dinero. Entonces caminé hasta el sendero empedrado, pero justo en ese instante un ruido me interrumpió. Venía desde la profundidad de la oscuridad. Mi sorpresa fue tan grande al descubrir sangre de los hombres armados que nos perseguían. Todos estaban muertos, con la piel desgarrada. Corrí hasta la moto muy asustado, alejándome de ese lugar. Tenía tanto miedo de volver a escuchar ese ruido, porque seguramente andaba merodeando algún animal muy grande por ese perímetro. Continué con mi trabajo como si nada pasara. Recorrí la ruta asignada para no dejar pasar algún acontecimiento o incidente. Debía informar a cada hora determinada o, en su caso, pasar el reporte. Pasaron las horas y todo estaba tranquilo. Sin embargo, aquella escena no la podía olvidar. Me quedé cerca de una banqueta platicando con uno de los muchachos. Decía que ya tenía 3 años trabajando de halcón. Con esa charla me di cuenta de lo difícil del trabajo. La paga era una miseria y si no se conformaban, terminaban con un tiro en la cabeza. Y bien, en ese momento eran cerca de las 3 de la mañana. Tenía muchísimo sueño, deseando descansar en la cama de mi pobre casa. Empecé a escuchar ruidos extraños, parecidos al animal que seguramente asesinó a esos hombres, aunque bien que se lo merecían. Pensaba que si eso les pasaba a todos esos desgraciados, podíamos tener al fin una vida en paz y tranquila, lejos del miedo e incertidumbre. De repente, se escuchó un aviso de otro de los muchachos. «¡Ahí vienen!», gritó con todas sus fuerzas, mientras alguien dijo, «¡Escóndanse!». Me fui hasta un rincón de la oscuridad donde la luz de las lámparas no alumbraba. Entonces comenzaron a escucharse varias detonaciones de armas de fuego con disparos hacia el aire. «Eso siempre pasa», susurró otro muchacho quien estaba cerca de mí escondido. «Ahorita salimos, de lo contrario nos van a mandar al frente como carnada». Me quedé escondido con las piernas temblando. Tenía tanto miedo de morir en ese lugar, o quizás las esperanzas por regresar a mi casa se estaban esfumando para siempre.
De repente, sonidos como de sirenas comenzaron a acercarse. «Son ellos», dijo uno de los muchachos. Eran el grupo de los narcos que venían de la comunidad vecina. Entonces comenzó a haber uno de los enfrentamientos más duros y seguido de eso, las balas llegaban hasta nuestro escondite. Prendimos las motos para salir huyendo de ese lugar, pero nos alcanzaron apuntándonos con armas de alto calibre. Caminamos hasta donde detonaban los impactos de bala, obligándonos a correr para ambas direcciones, usando unas pequeñas bombas para lanzarlas a los autoenemigos. El objetivo era distraer las balas para contraatacar sin perder la puntería. Y de esta manera comenzó una de las masacres delictivas. La gente de los alrededores se escondía en sus casas mientras se oían gritos y disparos hacia el cielo. De repente, quedé tendido en el suelo junto con otro compañero. Me había tropezado con un tronco de un árbol y esperando mi destino, me volteé mirando hacia arriba. En ese momento, un ruido dejó en silencio a la atmósfera en su totalidad y del cielo apareció algo que no era normal. Era tan veloz como un rayo, no se podía ver por la oscuridad. Y en ese instante, los hombres que se enfrentaban comenzaron a gritar. Estaban siendo asesinados por algo que no podíamos ver. Mi compañero se arrastró hasta llegar por debajo de un viejo auto y yo lo seguí sin dudar. Estando ahí abajo, oíamos las detonaciones sin rumbo fijo. Era como si los hombres trataran de atinarle a quien los estaba atacando, pero esa cosa era mucho más rápida. De repente, todo quedó en silencio absoluto. Las armas ya no se escuchaban por unos cuantos minutos y al asomar la cabeza, los hombres estaban tendidos en el suelo. Salí sigiloso con las piernas temblando de miedo. Mi compañero se quedó debajo del auto. Decía que no estaba loco para asomarse. En ese momento, caminé en medio de dos camionetas con impactos de fuego. El motor se quemaba y había mucho humo por todos lados. Sin embargo, mis ojos no podían creer lo que miraban. Sobre una de las camionetas en donde transportaban una especie de ametralladora, ahí estaba de pie aquel muchacho de piel morena y cabello largo. Tenía los ojos brillosos que se iluminaban como el fuego del infierno, y al mirarme fijamente, formó una sonrisa en su rostro. No supe por qué, sentí algo de paz. No era ese miedo, sino mucha tranquilidad. Por ese motivo solo permanecí inmóvil y al volver la mirada hacia el muchacho, este ya no estaba por ninguna parte. Mi compañero salió de su escondite, quedando mirando la escena aterradora. Había sido una cruel masacre, pero de alguna manera, esos desgraciados se merecían todo eso y mucho más. Después de unos minutos, nos fuimos alejando del lugar con las motos. Intentamos salir de la ruta marcada por uno de los jefes, quien seguía instrucciones del capo de la región. Eran casi las 6 de la mañana y el sol aún no aclaraba el cielo oscuro. Entramos por un camino de tierra amarilla y al avanzar en las motos, el polvo se iba levantando, provocando pequeños remolinos de tierra. Ahí miramos a lo lejos una luz resplandeciente y al mismo tiempo se escuchaba un ruido ensordecedor. Mi compañero y yo quedamos perplejos de la impresión y al intentar avanzar, las motos no arrancaban. De repente, el ruido de las camionetas, que eran una especie de alarma, se iban acercando a los hechos acontecidos. La curiosidad de mi cuerpo me invadió y, haciendo omiso a las advertencias de mi compañero, regresé a la escena de los hechos. Cuando me acerqué,
Había muchos hombres levantando los cuerpos. Estaban atónitos con la escena. No entendían quién se había atrevido a tanto. Al día siguiente nos llamaron a todos mediante radio. Al acercarnos al centro de reunión, que era una vieja bodega custodiada por hombres armados, nos dijeron que habían atacado a uno de los grupos y estaban investigando para aniquilar a los responsables. Cerca del mediodía nos dieron un tiempo para poder comer y en ese momento varias señoras se acercaron para darnos una torta con un jugo. Junto con ellas iba una chica como de mi edad. Era muy bonita, cabello café claro, piel güerita y unos ojos bien chulos. La verdad, me había impactado la belleza de esa niña. Era la primera vez que sentía una cosa así. Durante unas horas todo estuvo tranquilo. Estaba tratando de acostumbrarme a ese ambiente porque no me quedaba otro remedio. Y así pasaron los días sin volver a presenciar los mismos acontecimientos. Durante ese tiempo, veía todas las tardes a la hermosa muchacha. Ella repartía la comida a los muchachos como yo, pero al parecer se escondían de aquellas personas malas. Entendí bien mi trabajo, informar movimientos extraños, pero por fortuna, todo estaba tranquilo como el mismo viento. No obstante, nunca pensé que sucedería lo más escalofriante. Por la tarde-noche, cerca de las 6, andaba en la moto sobre el final de una de las rancherías. Ahí entraba algunas veces la mercancía. Bueno, yo custodiaba ese lugar. Caminé con mi moto alejándome al ver que nada sucedía, hasta llegar a un pequeño río. En ese momento, miré pasar a la muchacha sosteniendo algo en sus manos. Era muy extraño porque iba completamente sola. Me acerqué para preguntarle si la podía acompañar, pues ya se estaba poniendo oscuro el ambiente. En ese momento, miré que sus ojos se iluminaban con un color extraño parecido al púrpura y como que jadeaba mucho al caminar. Toqué su hombro intentando calmarla un poco, pero ella me rechazó. Sin embargo, ya cuando me iba a dar la vuelta para subir a mi moto, miré de reojo al mismo muchacho de pelo largo. Era él, podía asegurarlo, y se le iluminaban los ojos como a esa hermosa chica. Y bien, me fui hasta llegar al final de mi ronda, pues pensaba regresar lo antes posible a descansar en ese cuarto que nos habían dado. Cuando iba llegando, se interpusieron varios hombres armados. Eran de la misma organización criminal. Empujaron mi moto y yo caí al suelo revolcado de tierra. Me di la vuelta intentando levantarme, pero sentí un fuerte golpe en el estómago. De repente, escuché el grito de una señora junto con su hija. Las tenían de los cabellos. Sentí un terrible miedo por el destino de esa chica y tratando de levantarme, detoné un disparo directo a ese desgraciado que la sostenía. Arranqué mi moto a toda velocidad, pero todos venían tras de mí y en ese momento la moto comenzó a sacar humo por el escape y dejó de funcionar. Me bajé para irme corriendo directo hacia la oscuridad, siendo sorprendido por una camioneta de frente. Cerré los ojos, esperando mi final, pero en ese momento apareció algo del cielo y rebanó la mano del hombre que me apuntaba. Y ahí, sobre el cofre de la camioneta, estaba una cosa en forma de mujer, pero con dientes filosos, ojos color púrpura y uñas alargadas. Saltó de una camioneta a otra, propinando golpes a los hombres quienes detonaban sus armas sin poder atinarle. De pronto, esa cosa quedó en silencio, comenzó a tararear una canción y en cuestión de segundos escuché un ruido desde el cielo. Cuando mis ojos ya estaban mucho más claros, no podía creer que estaba mirando al mismo muchacho de pelo largo y piel morena.
Estaba en 4 patas y tenía la misma expresión que esa mujer o lo que fuera. Ambos dieron saltos lanzándose ferozmente como animales salvajes hacia los narcos. Ellos no pudieron salir porque apenas si lograron detonar los cartuchos que les quedaban. Quedé inmóvil a la impresión, mirando la escalofriante escena. Tenía ganas de huir de ese lugar, pero las piernas no me respondían. Y saben, cuando habían acabado con todos, esas personas en forma de monstruos se fueron acercando hacia mí, tomando forma de personas como nosotros. Y lo más impactante, que era la misma joven que había mirado cerca del río. Hola, creo que ya terminamos con todos. Él es mi hermano. Sin embargo, aún quedan personas malas como ellas en lugares cercanos. Y te cuento que nosotros somos hijos de un brujo. Vivimos muy cerca de este lugar. Y sabes, por mucho tiempo hemos permanecido indiferentes a toda la masacre de tantas personas, así que decidimos ayudar. Bueno, no tenemos permitido hacer eso, y por esa razón vamos a ser castigados. Pero al menos ya le dimos una lección a esos desgraciados. Así que regresa a tu casa con tu familia, vete lejos y cuídate mucho. En ese momento, los 2 muchachos desaparecieron en la oscuridad. Llegué a casa muy asustado, contándole todo a mis padres. Al principio no me creyeron, pero después supusieron que era verdad, porque yo estaba vivo de milagro. Sinceramente, mi padre no comprendía quiénes eran esas personas, nunca escuchó de hablar de algún brujo o bruja por la región, y quizás el origen de ellos nunca lo vamos a saber. Pero hoy por hoy estoy muy agradecido porque gracias a ellos les he podido contar esta historia de cuando fui halcón de un poderoso narcotraficante.